Un cordial saludo para todos. Hoy vamos a hablar de las heurísticas clásicas de construcción de soluciones a problemas de enrutamiento de vehículos. Antes de empezar a hablar de las heurísticas clásicas, vamos a ver dos términos que suelen confundirse algunas veces. Vamos a hablar de heurísticas y metaheurísticas. Las heurísticas, por lo general, son algoritmos simples, pero se caracterizan por un aspecto, y es que generalmente no pueden escapar óptimos locales. ¿Esto qué significa? Asumamos que estamos frente a un problema de minimización. Vamos a asumir que la función objetivo tiene un comportamiento más o menos como así. Es obvio que este punto sería vamos a decir que esta sería la solución y este el valor de la función objetivo. Este punto sería el óptimo global. Pero aquí vemos dos, dos valores que corresponden a óptimos locales. Por regla general, si se está utilizando una heurística y se llega a esta solución, ya no sería posible escapar esta solución y llegar a esta otra. ¿Sí? Igual ocurre acá. Entonces, estos son óptimos locales y una heurística en principio no puede escapar a estos. Si hablamos de su desempeño, al no poder escapar óptimos locales, pues el desempeño no es el mejor. Generalmente tienen desempeños peores que las metaheurísticas. Por otra parte, las metaheurísticas son un poco más complejas. Al ser más complejas, son más lentas también. Pero tienen la facultad de eventualmente escapar óptimos locales. No hay garantía de que en efecto puedan encontrar este óptimo global, pero sí tienen mecanismos que le permiten escapar esta región, este óptimo local. Hay una definición que me parece un poco vaga y es una heurística que opera o que maneja a otra heurística, ¿sí? En donde esa otra heurística es el mecanismo que se utiliza para escapar el óptimo local. Generalmente, ¿no? Yo prefiero una definición que alguna vez le escuché a un profesor que me pareció mucho más interesante. Una metaheurística es simplemente una heurística que tiene la capacidad o la facultad de escapar óptimos locales. Esa definición me gusta más. Como mencionaba, tienen un desempeño pues, mejor que las heurísticas. La clase de hoy estará enfocada a tres heurísticas. Vamos a hablar de tres heurísticas simples que se utilizan en la construcción de soluciones a problemas de enrutamiento de vehículos. Ya tendremos oportunidad de hablar de algunas metaheurísticas utilizadas para encontrar soluciones a el mismo tipo de problemas, pero eso ya será más adelante. Una de las heurísticas clásicas que sigue siendo utilizada hoy en día es la heurística o el algoritmo de Clark and Wright, también conocido como savings, en donde savings es ahorro. Es una heurística que es simple, es rápida. Lo que hace es que en cada iteración, bueno, inicialmente tiene una ruta para cada cliente. Es decir, si tiene n clientes, empieza con n rutas, en donde cada ruta lo que hace es sale del depósito, aquí va al cliente y regresa al depósito. Entonces, eso sería la operación o la solución inicial. Partiendo de esa solución inicial, hace
un conjunto de iteraciones, en donde en cada iteración combina dos rutas. Y lo que hace es calcular el ahorro de combinar dos rutas. Si estamos frente a esta ruta que está aquí, frente a esta de acá, por ejemplo, está la ruta 0 y 0, y está la ruta 0J0. Calculemos este ahorro. Entonces, el ahorro de combinar I y J es igual. Lo primero es, si yo combino estas dos rutas, la ruta resultante sería 0 a I y a J y J a 0. Entonces, lo primero que desaparece del costo que tengo en el momento es este recorrido. Ya no tengo que devolverme desde I hasta el depósito. Entonces sería 5. Pero también desaparece este de aquí. No tengo que viajar desde el depósito hasta J. Entonces sería 5 más J. Pero a esto debo sumarle la distancia que hay desde I hasta J. Pues que aquí no tengo, ¿cierto? Pero pues a eso, perdón, hay que restarle esa distancia porque eso no lo estoy ahorrando. ¿Sí? Eso lo que hace es disminuirle al ahorro que tengo porque lo debo sumar en el costo. Y recuerden que estamos calculando el ahorro. Como si me ahorro este 5, me ahorro este 7, pero debo pagar por esta distancia desde I hasta J. Me ahorro pero debo pagar por este. Entonces el ahorro sería este más este menos esta distancia aquí. Que aquí no la tengo, pero sería menos entonces C sub I J. C sub 5. Esto sería igual a 10 menos C sub I J. ¿Sí? En todo caso, en este caso, pues aquí es sencillo, ¿cierto? Porque tenemos solamente unas rutas sencillas. Pero si, por ejemplo, las rutas fueran un poco más complejas, si yo tuviese, por ejemplo, aquí estaba esta que sea ya un poco más compleja, esta también, bueno, esta llega hasta acá, y esta que sea solamente estas dos. Entonces, si yo quiero combinar o quiero mirar, considerar el ahorro que viene, unir esta ruta con esta otra ruta, ese ahorro aquí sería eliminar, bueno, entonces sería este de aquí, digamos que este sea vamos a numerar estos nodos. Sería sería el nodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, lo primero es la distancia, obviamente, de 0. Aquí sería, si lo que voy a unir es 4 con 3, esto sería igual a 0,4, el costo 0,4, más, también me ahorraría este otro, no tengo que hacer el regreso desde 3 hasta 0. Entonces sería el costo 0,3, 3 ceros, esto es simétrico, y debo sumar, desplazarme desde 4 hasta 3. Es un 4, 3. Este sería el ahorro. Bueno, vamos ahora a hacer un ejemplito con, una, con el problema que utilizan en OrTools, en la página de OrTools. Vamos a hacerlo, o vamos a iniciar más o menos a mostrar cómo sería. Aquí hay dos formas de trabajar, una que es en serie, o bueno, o secuencial, y la otra en paralelo. Cuando se trabaja en paralelo se analizan todas las rutas. Cuando se trabaja
de manera secuencial se inicia con una ruta y se empiezan a unir esa ruta con otras hasta que ya no sea factible unir ninguna otra. Se pasa a una siguiente y se continúa completando o construyendo esa ruta y luego a otra y así sucesivamente. Es obvio que cuando es en paralelo es mucho mejor que cuando es o presenta mejores resultados, por regla general, que cuando es secuencial. Entonces aquí consideremos, lo primero es, aquí se tendrían todas estas rutas, ¿sí? Una por cada cliente. Esta sería la solución inicial a este problema. Se convierte un poquito en un desorden aquí. Entonces mire que es un poco engorroso calcular o considerar todas estas opciones. Y por último aquí el 2. Entonces aquí usted podría tomar, bueno, si lo hace de manera secuencial, tiene que iniciar con alguna ruta. Se puede, por ejemplo, tomar una de manera aleatoria. Entonces consideremos secuencial, ¿sí? En ese caso, se toma, por ejemplo, el 2, ¿sí? Y calcula el costo, vamos a hacerlo con tres opciones apenas. Si no, no vamos a... Igual ese es un trabajo que ustedes van a tener que hacer, entonces no voy a complicarme mucho. Entonces, usted viene, por ejemplo, inicia con 2, es C sub 2. Entonces, lo primero sería el ahorro de unir 2 y 6, por ejemplo. Entonces usted calcula cuánto es la distancia desde 0 hasta 2 más la distancia desde 0 hasta 6 menos la distancia desde 2 hasta 6. Eso le da ese ahorro. Luego evalúa cuánto es el ahorro de combinar 2 con 5. Si usted combina 2 con 5, esto sería de 0 a 2 más 0,5 menos el costo desde 2 hasta 5. Luego, el ahorro de combinar 2 y 8. Que sería igual a C sub 0,2 más C sub 0,8 menos C sub 2,8. Bien. Y así sucesivamente. Usted tendría que hacerlo con todas las posibilidades que hay en este momento. Es muy probable que el mayor ahorro le dé, por ejemplo, que sea unir 2 y 6. Entonces, lo que debe hacer es, usted elimina esta ruta elimina esta otra, y aquí digamos que esta es una sola, y viene y combina estas dos en una única ruta. ¿Sí? Ya usted tiene dos elementos. ¿Cuántos hay aquí? Hay 16. Tiene 15 rutas de un solo cliente y tiene una que tiene dos clientes. Como dijimos que lo vamos a hacer de manera secuencial, seguimos trabajando con esta misma ruta. Ahora usted debe considerar unir 6 a 8, 6 a 5, 6 a 1, 6 a 4, 6 a 15, así, y a todos. ¿Sí? Toma la que les represente un mayor ahorro. ¿Sí? Y
esa es la que usted selecciona para unirse, para unir con esta ruta 0260. ¿Ves? Y así sucesivamente hasta que ya no sea factible. ¿Y qué es cómo se mide la factibilidad en este caso? Pues porque tiene que considerar la demanda, la suma de las demandas. Recuerden que los vehículos tienen una capacidad específica. Al final de esto, es usual utilizar un mecanismo 3-opt. Ahorita vemos en qué consiste este mecanismo 3-opt. Consideremos esta solución. Si tenemos una ruta que tiene estas características. Cuando usted aplica un procedimiento 2-opt, lo que hace es, usted elimina eh, dos conexiones o dos arcos que no sean secuenciales. Vamos a eliminar este de acá y este otro, ¿sí? Y los intenta reconectar en otro sitio. Por ejemplo, intenta reconectarlo este lo une con este y este aquí, ¿sí? Evalúa cuánto mejora la, la solución, ¿sí? Luego regresa a donde estaba. Aquí debe considerar todas las posibles opciones. Y viene y elimina otros dos. O sea, considera todas las posibles opciones. Vuelve y elimina este. Y digamos que ahora eliminas este de acá. Y reconecta. ¿Sí? Entonces, digamos que ahora la conexión que se hace es esta de aquí. Este se conecta acá. Y este lo conecta aquí. ¿Sí? Evalúa, si es esta, sí, sí es factible. Bien. Evalúa cuánto mejora. Obviamente ese mejoramiento puede ser muy negativo también, es decir, está empeorando. Viene, elimina. Vuelve, reconecta este y ya los demás serían seguidos. Listo, ahora usted viene y puede, vamos a decir que elimina este de aquí y por ejemplo este de acá. ¿Sí? Evaluemos ahora una posible reconexión, sería esta y estos dos. Evalúa cuánto mejora. Igual, esa información la va guardando eh, para cada proceso que haga o para cada intento que haga, usted debe conservar cuánto es el impacto de ese cambio en el costo. Borra este de aquí, vuelve a conectar la solución o el proceso, el arco que tenía aquí o el eje. Ahora digamos que borra esta acá. Y ahora reconecta, por ejemplo, ese no es factible, ese no lo puedes reconectar, ¿cierto? Pero sí puedes reconectar este acá y este aquí. Evalúa cuánto mejora eso o qué impacto tiene eso en el costo total o en la distancia y vuelve a reconectar. Bueno, y así hace todos los intentos. Al final, usted selecciona el que tenga un mejor o el que haya beneficiado o el que haya reducido el costo de esta ruta en una mejor, digamos que la mejor alternativa para la ruta.
Ahora, en un procedimiento 3-opt, lo que usted hace es eliminar 3 ejes y los intenta reconectar. Y mira todas las posibles combinaciones de esa eliminación de los 3 ejes y la reconexión. Y al final, pues usted escoge el mejor. ¿Cuándo se detiene este proceso? Cuando ya no haya ninguna mejoría, cuando usted haya revisado todas las opciones y no hay forma de mejorar la solución. Entonces, el 3-opt es el que se utiliza acá, pero es este mismo, simplemente que con 3 arcos. Sino que me parece como más sencillo explicarlo con el 2-opt. El siguiente algoritmo es el sweep algoritmo, el algoritmo sweep. El sweep viene de barrido. Y lo que se hace, en efecto, es iniciando en cualquiera, se puede trazar una línea aleatoria, por ejemplo, aquí seleccionan a se inicia un barrido y va seleccionando a medida que esta línea se vaya encontrando a los clientes, usted los va seleccionando y los va agregando en una ruta. ¿Cuándo se detiene? Cuando si yo adiciono este otro, ya la ruta se convierte en no factible, entonces se detiene aquí y ya esa es la primera ruta. Y continúa la construcción. Este proceso, bueno, se asume que esto está en coordenadas polares de alguna manera. ¿Se acuerdan que era con una distancia y el ángulo, ¿no? Entonces, a medida que la idea es empezando en un ángulo cero, comparado con la línea que usted trazó inicialmente, y sería como el siguiente ángulo que usted se encuentra, es que va adicionando a los clientes en la ruta. Aparentemente es más lento o se desempeña en cuanto a tiempo, en cuanto a velocidad, peor que el algoritmo Clark and Wright, el Savings, que fue el que acabamos de ver. Y es difícil incluir nuevas restricciones, por ejemplo, ventanas de tiempo o también cambiarle la estructura. Mire que en una ciudad las distancias no son euclidianas, sino que son, ya pues podría ser la distancia Manhattan, por ejemplo, o sí, ya las distancias son un poco diferentes, porque hay que tener en cuenta que no son líneas rectas. Entonces este se vuelve un poco más complejo, es difícil o sea, es poco flexible el algoritmo. Hagamos un ejemplo pues sencillo con el mismo problema que veníamos trabajando antes. Vamos a asumir, por ejemplo, que se trace una línea aleatoria. A partir de aquí nos queda, por ejemplo, esta. Si se inicia el proceso de trasladar esta línea en esta dirección, ojo, esto se traslada, el centro permanece fijo, ¿no? Lo que se hace es rotarla más bien. Este centro permanece aquí y lo que se hace es rotarla en esta dirección. La idea es barrer todo el, el, el plano que está aquí. No voy a considerar las demandas y las capacidades. Por ejemplo, lo que usted debe hacer es, primero sería conectar 5. El siguiente que se encuentra, verifiquemos aquí, si este inicia aquí, se encuentra primero 1. Entonces, obviamente el siguiente sería 1, de 5 pasa hasta 1. Luego de 1 viene a 7. Vamos a asumir que aún es factible, entonces de 7 pasa a 4. Y si el siguiente cliente que correspondería sería 3. Pero asumamos que ya se convierte el problema en no factible, entonces se debe regresar al depósito. Y ahí sí, vamos a cambiar el color, se inicia una nueva ruta. Ya vamos aquí a 3, de 3 a 11. Aquí es difícil ver con cuál se encontraría primero. Si con
si con 12 o con... Sí, se encuentra primero con 12. Mire que si viene en esa dirección, el primero llega a 12 y luego es que llega a 15. Hay que tener cuidado con el orden en el que se van adicionando. Primero llega a 12, dijimos, luego a 15. Y digamos que aún es factible incluir 13. Entonces incluye 13. Si ya no es factible incluir el siguiente, que en este caso sería 14, parece, pues ya regresa nuevamente al depósito. Ya tenemos la segunda ruta. El proceso continúa. Entonces, está con color rojo. Llega a 14. Aquí encontraría primero pareciera que primero llega a 9 que 16, ¿cierto? Entonces, de 14 se va a 9, de 9 regresa a 16, asumamos que es factible incluir 10, se incluye 10 y se regresa al depósito. Por último, sería 8, 6, 2, asumamos que esa ruta es factible, y aquí tendríamos 4 rutas. Y esta sería la solución que se encuentra con el algoritmo SWIP, el algoritmo de barrido. Tal vez no estoy seguro de cómo se suele traducir, o incluso si se suele traducir, tal vez SWIP algorithm o algoritmo SWIP sea el término que se ha acuñado también de uso común en castellano. El último algoritmo que vamos a ver es el algoritmo de Fisher y Jaikumar. Este algoritmo tiene ciertas características. La primera es que se hace en dos fases. El mismo nombre lo indica, cluster first, route second. ¿Qué significa esto? Todo el plano que se tiene se divide en el número de vehículos con los que se dispongan. Entonces, por ejemplo, si son 4 vehículos, algo que se puede hacer, no he dicho que sea lo único, por ejemplo, cortar el plano aquí. Y una vez se tiene cada uno de estos clusters o cada uno de estos agrupamientos se resuelven como un problema independiente del problema del vendedor viajero. Porque se supone que al momento en que yo hago el clúster tengo en cuenta la factibilidad, es decir, la capacidad del vehículo de satisfacer las demandas de todos los clientes en ese clúster. Entonces aquí, por ejemplo, podría ser esta. No he dicho, ojo, esta no es la mejor solución, no he dicho que sea la mejor solución. Digamos que yo puedo hacer esto, de aquí voy acá. Esa podría ser una solución que se tiene. Uy, no, esa no es una solución. Eso no es factible. Esta sería la solución, ¿cierto? Ahora sí, esta es una posible solución. Aquí, por ejemplo, se va a 6, de 6 regresa a 8, de 8 a 5, de 5 a 2 y de 2 a 0. ¿Es esta una buena ruta? No, es pésima, ¿sí? Pero es factible. La idea es, obviamente, que en el momento en que se construye la ruta, pues se debe hacer de manera tal que el, el problema se convierta en, pues que la ruta esté lo mejor diseñada posible. ¿Qué se podría hacer? Por ejemplo, usted inicia aquí y va a la ruta más cercana al depósito, que puede ser esta. Pues no estoy utilizando las tablas de distancia, pero pues eh, si es por simple vista podría ser esta. Luego sigue la más cercana a esta. Es probable que estas dos que 15 esté más cercana a 11 que 13. Es probable. Aquí, luego acá
y luego se regresa al depósito. Esta puede ser una posible solución. Es posible que sea óptima esta ruta. Ojo, no la solución. Obviamente no va a ser óptimo por esta ruta tan horrible que construimos acá. Pero esta ruta sí puede ser óptima. Bueno, luego, es más, una estrategia es primero construya una ruta cualquiera y luego, por ejemplo, aplique un mecanismo o un procedimiento de OR opt, de dos opt. OR opt es otro que veremos más adelante. Entonces podría ser un 2 opt, un 3 opt, dependiendo del tamaño que tenga la ruta. Ese podría ser una opción. La otra, no la construya de manera aleatoria. Construya una como la que hicimos acá, que fue teniendo en cuenta un procedimiento greedy, que es desde donde esté vaya a la ruta al cliente más cercano, que sería esta. ¿Qué otra alternativa se puede hacer? Por ejemplo, si utilice una estrategia de savings con este. ¿Sí? Usted sabe que eso al final le va a dar una única ruta. Bueno, entonces empiece para verificar el orden en el que deben ser incluidos. Usted empieza con este 10, por ejemplo, y luego mira cuál debe ser ingresado después. Luego cuál debe ser ingresado después de ese, y así sucesivamente. Puede utilizar el sweep algorithm aquí, en este orden. En fin, ya ustedes conocen varios mecanismos que podrían utilizar. La siguiente es, bueno, este algoritmo tiene un par de problemas. El primero es que el desempeño depende mucho de la selección del clúster. El clúster se selecciona a través de unos clientes que se conocen como clientes semilla. Usted podría, por ejemplo, tomar 4 clientes de manera aleatoria. Eso podría ser una alternativa, no es muy buena, pero eso podría ser. Otra cosa que podría hacer es tomar 4 clientes que estén distantes, lo más distantes posible, del depósito y entre sí, además. Entonces, mire que por eso seleccioné estos. Este está muy distante de este y además del depósito. ¿Sí? Otra alternativa, y esa pues es la que ha mostrado como mejores resultados, es resolver un problema de localización, en donde usted lo que hace es ubicar 4 instalaciones, bueno, digamos que pretender que va a ubicar 4 instalaciones, en donde la capacidad de la instalación es la capacidad del vehículo. Entonces usted no puede, en cada clúster, usted no puede asignar más instalaciones que las que la que no, perdón, en cada clúster usted no puede asignar más clientes con una capacidad superior, o que tengan una capacidad superior a la capacidad del vehículo. ¿Sí? Entonces, digamos que usted selecciona, vamos a quitar la solución que acabamos de mostrar allí. Recuerden que en cuanto a localización, usted debe seleccionar dónde se va a ubicar la instalación y las plantas que van, o el resto de clientes que se van a asignar a esa instalación. Entonces, digamos que usted considera estas 4 posibles ubicaciones. Entonces, debe calcular cuánto es la distancia máxima recorrida por los clientes que va a asignar allí, teniendo en cuenta la capacidad que tienen esos clientes, o la capacidad que tiene cada instalación con respecto a la demanda de los clientes. Sí, es probable que no sea factible incluir, mire que el 9 está bastante cercano a este 8, pero es posible que no sea factible incluirlo allí. Bueno, esa es es la que mejores resultados ha arrojado. Pero mire que el problema se convierte, o el algoritmo se convierte en una
Es bastante complejo, pierde bastante simplicidad si se hace todo eso. Hay otro problema que tiene este algoritmo y es que los resultados publicados inicialmente no han sido posible replicarlos. O sea, pues, la idea de cuando se publica algo es que alguien más esté en capacidad de replicar lo que se publicó. Entonces, ese ha sido un problema con este algoritmo. ¿Sí? Lo primero es que depende mucho de la selección de esos nodos iniciales que se conocen como los nodos semilla, que son los que marcan realmente el clúster, el clúster inicial o la primera fase. Segundo, los resultados iniciales que parecían prometedores no se han podido replicar. Y tercero, que la mejor forma o los mejores resultados se han obtenido cuando el problema se convierte casi, o sea, se vuelve mucho más complejo, o al volver el problema mucho más complejo, resolviendo un problema de localización inicialmente. Bueno, esos eran los 4 algoritmos de los cuales les quería hablar. Bueno, realmente 3 algoritmos. Dije 4 por el 3-opt o el 2-opt. Pero este es un algoritmo de mejoramiento, bueno, es un algoritmo de búsqueda local, no de construcción. Y se suponía pues que íbamos a hablar o íbamos a hacer énfasis más era en los algoritmos de construcción, los algoritmos clásicos de construcción que vimos. Les deseo un muy buen día.